fuera de la universidad, pero aquí los nombres taxonómicos, no se olviden de eso, no me van a decir los nombres comunes, las garrapatas, bueno, ya vamos a hablar, estos son ixódidos, pues tienen que aprenderse bien ese nombre para que lo puedan ya describir de qué se trata. Bien, entonces les decía pues de que esta es la forma como nosotros identificamos nombre y apellido del parásito, ¿sí? Ahora, ¿dónde están los parásitos? Hablamos de que están dentro de nuestro organismo, fuera de nuestro organismo. Y estos parásitos pueden estar una parte de su vida siendo parásitos, o toda la vida siendo parásitos, o aquellos de vida libre que nunca son parásitos y de pronto se ponen en contacto con las personas y le provocan un daño tremendo. Es el caso de las amebas de vida libre. Justamente se llaman así amebas de vida libre porque no son parásitas, viven en el agua. Y nosotros al meternos a nadar ahí, por la nariz se nos va esa agua con amebas y nos provoca una meningoencefalitis mortal. Entonces son parásitos de vida libre, pero el momento en que se ponen en contacto con el ser humano provocan un daño tremendo que puede ser hasta la muerte. Hablamos de parásitos protélicos cuando son parásitos que están en su fase de maduración. Son estadios intermedios de larvas, de quistes, o cuando ya están en su fase de desarrollo son los imaginales. Imago es el término que se utiliza para hablar de las fases adultas, particularmente en los insectos. Pues cuando yo digo imago, me estoy refiriendo a un insecto ya adulto. Y cuando ustedes leen que hay productos imagocidas, ¿qué quiere decir eso? Que van a matar a los adultos, van a matar a los insectos adultos. Entonces igual pues van a leer que hay ovicidas. ¿Qué querrá decir eso? Que hay mata huevos, que hay larvicidas, mata el estadio de larvas, imagocidas, mata adultos. Entonces este término imaginal, imago, hace referencia a la fase adulta. Bueno, esto lo veremos mañana. Pásalo, por favor. En el caso de los vectores, que los vamos a estudiar en la tercera parte, que son los artrópodos. ¿Por qué los estudiamos a los artrópodos? Porque son agentes o vectores de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? De que por acción directa nos pueden causar daño. Pero lo más importante es por la transmisión de enfermedades. Entonces vamos a hablar de vectores biológicos. Son aquellos insectos en los cuales los parásitos van teniendo un proceso de transformación, de maduración. Se realiza una parte de su ciclo vital. Ahora que hablo, por ejemplo, en la malaria. La malaria, el insecto, el anófeles, le pica a una persona y en su sangre se lleva las fases sexuadas que se desarrollan en el insecto. Entonces, por eso es un insecto biológico. A ver, aquí tenemos, este es un Aedes. Aedes aegypti. Aedes aegypti. ¿Qué pasa con este Aedes? Le pica a una persona que tiene dengue y se lleva el virus del dengue. ¿Qué pasa con ese virus? Tiene que replicarse dentro del insecto para luego en su probóscide estar listo para pasar a una nueva persona. Entonces, esa es una forma de desarrollo biológico y por eso hablamos de vector biológico. En cambio, un vector mecánico, ya les dije, aquel que sirve solamente de transporte, o sea, son forontes. La foresia, recuerden, era una transmisión. Son las moscas y cucarachas, ¿no? ¿Qué hacen estos? Pues, como son coprófagos, van a las heces de una persona que está con parásitos y al posarse y al comer esas heces se contamina y luego nos dejan esos parásitos en nuestros alimentos. Ahora, hablaba también de animales domésticos que tienen parásitos y los pueden transmitir. Perros, gatos.
sarna, toxocara, ancilostoma, los gatos toxoplasma, la enfermedad más complicada de todos. Los cerdos, la teniasis, el complejo teniasis cisticercosis, que también es frecuente entre nosotros. Y animales salvajes, pescado, a través del cual podemos nosotros ingerir pues Amphimerus, Diphyllobotrium, los moluscos. A ver, justo les decía, ya vamos a hablar de moluscos y el término común de churitos ya los vamos a dejar aparte. Los churitos son huéspedes intermediarios. El comernos a veces los churitos puede generarnos que nos infectemos con algunos parásitos. Lo mismo los crustáceos. Ya los crustáceos ya no les vamos a decir, cangrejos. Ya crustáceos no les vamos a decir a los a pangoras, a los cangrejos, esos son crustáceos, a los camarones, langostinos. Entonces el consumo de esos crustáceos también puede provocarnos enfermedades parasitarias. Entonces miren, también por eso les estudiamos a los vectores. A ver, en esta lámina, miren, lo que están ahí es reconociendo al vector de la enfermedad de Chagas. La chinche. Eso, las chinches o chinchorros, así se las llama vulgarmente, nosotros ya los vamos a decir, estos son triatominos. ¿Qué es lo que hace este insecto? Chupa la sangre y hace la deposición en ese mismo momento. Y en estas heces están los parásitos. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Al sentir la picadura del insecto, se rasca y entonces las heces van a contaminar el sitio en donde nos picó. A este pues se le llama la chinche besucona porque generalmente al picarle en la cara, cerca de los labios, pues al rascarse a veces las personas están con lastimados, con rágades y entonces el parásito entra. Pues les llaman chinche besucona porque le pica muy cerca de los labios, es como que le da un beso. Pero ya veremos, ese es un beso mortal, un beso fatal. Este parásito nos va a causar la muerte, no hay tratamiento. Así que hay que huirles a los chinches. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde nomás podemos nosotros ingerir o adquirir estos parásitos? Vía oral. La más frecuente, la vía oral, por la boca. Ano, mano, boca. Ya estudiaremos este proceso. Ano, mano, boca. Salen por las heces, contaminan las manos y esas manos sucias nos metemos en la boca y llevamos los parásitos al interior. O esas manos sucias cogemos alimentos y les diseminamos la enfermedad. Esta es la vía más común, es la más frecuente. Nos comemos parásitos en los alimentos o en el agua. En la piel, aquí tenemos un ejemplo, miren, larvas de parásitos que están en el suelo, ingresan a nuestro organismo y empiezan a migrar. Unas se quedan en la piel, otras se van al intestino. Estas son las uncinarias. ¿Por qué se da esto? Porque los perros hacen la deposición en el suelo, dejan los huevos, se hacen las larvas y nosotros en esos suelos caminamos sin zapatos y se puede provocar una infección así. Entonces ingresan los parásitos por la piel. Ya vimos la forma vectorial, transmisión directa. La más grave de todas es la toxoplasmosis. Perdón, la transmisión sexual, la tricomoniasis, la vertical es la toxoplasmosis. Iatrogénica en el laboratorio, en el trabajo. Por eso es que mañana hablaremos un poco sobre normas de bioseguridad que hay que guardar para no contaminarnos en los servicios de salud. Autoinfección. Este es un proceso que se da cuando los parásitos invaden a un individuo que está inmunodeprimido. A estos los llamamos oportunistas, porque no hay respuesta inmunitaria, especialmente en personas que están sometidas a un tratamiento contra cualquier VIH. Tipo de cáncer, o los que tienen VIH-Sida. Su nivel de respuesta inmune es tan bajo y entonces los parásitos se desarrollan a una velocidad
Por eso es que los reconocemos así, oportunistas, porque tienen la oportunidad de desarrollarse sin ningún tipo de control. Y los portadores asintomáticos, como les decía hace un momento. Nosotros podemos tener, amigos, si nos hacemos un examen de pronto, de aquí tenemos algunos parásitos, pero no hay manifestación clínica, no tengo ni diarrea, ni vómito, ni nada. Pero en mis deposiciones están saliendo los quistes, los huevos, y contaminan el entorno. Esto es lo más severo porque aparentemente no hay infección, pero en cambio se contamina el entorno y otras personas pueden parasitarse. Sigamos. A ver, ¿cómo nos causan daño los parásitos? Entonces, como les decía, la pregunta del examen. ¿Cómo nos causa daño la ameba? Una palabrita. Entonces, vamos a entender los diferentes mecanismos de daño. Daño mecánico, obstructivo, oclusivo. ¿Qué miran ahí en la esquina? Tenías. No. A ver, mírenlo bien. Esa es una porción del intestino lleno de lombrices. Esto lo conocemos como un pelotón de ascaris. ¿Qué ha pasado? Pues tapona, obstruye por completo el tránsito intestinal. Cirugía. Uno de estos ascaris que se vaya y se meta en el colédoco, ¿qué hace? Lo obstruye. Cirugía. Entonces, las yardias, ya entenderemos, también tienen una acción mecánica obstructiva sobre las vellosidades intestinales. Entonces, esa es una acción mecánica obstructiva, ¿no? Acción irritativa. El contacto permanente con la mucosa intestinal, ¿qué hace? Que ésta se irrite, que ésta se inflame. Porque el parásito se pega. ¿Y qué hace nuestra pared intestinal? Pues reacciona con el proceso inflamatorio. Y ahí es que a veces nos duele. Me duele la barriga, me duele la barriga. Esa es la manifestación. Me duele mucho la barriga, claro, porque hay un proceso irritativo. Acción tóxica. ¿Qué hacen estos parásitos? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un Sarcoptes escabies. ¿Qué es lo que hacen estos? Comen y defecan. También ellos tienen su metabolismo. ¿Y en dónde nos dejan? Pues las deyecciones. En la piel o en el intestino, o en la sangre, donde esté el parásito. Pues si nos dejan en el intestino, ¿qué pasa con esos productos de su metabolismo, esos tóxicos? Los absorbemos porque nosotros estamos chupando todo lo que hay en el tubo digestivo y nos provoca una reacción tóxica, una reacción alérgica hacia hacia esa sustancia, hacia ese elemento. Ya veremos en el caso de los ascaris, el babeo nocturno, la aplicación de la nariz. Esas son manifestaciones de una intoxicación, de un proceso tóxico, porque hemos absorbido los productos de desecho de los ascaris. Acción exfoliativa. Aquí es donde mayor importancia tienen los parásitos. Acción exfoliativa. ¿Qué quiere decir exfoliar? Quitar, sacar. Entonces, ¿qué es lo que hace el parásito? Lo primerito que hace, quiero comer, ¿verdad? Y lo que come él, pues nos está disminuyendo a nosotros, nos está quitando. Entonces, a ver, apagarán el teléfono. En la clase teórica me apagan el teléfono, pero en la práctica lo pueden prender y les dije, pero aquí para que no nos provoquen interrupciones. Entonces les decía que todos los parásitos nos quitan, unos más y otros menos. Parásitos tienen incluso predilección por determinado tipo de nutriente. El Diphyllobothrium le encanta la vitamina B y entonces se mete y nos quita la vitamina B y nos va a provocar
anemia de tipo megaloblástico. Es hasta goloso, selectivo, no come sino la vitamina D. Y claro, nos está quitando, está compitiendo con nosotros. Los hematófagos, las mucinarias, les gusta comer sangre. A las amebas les gusta comer sangre. ¿Qué ha hecho una ameba? Una úlcera y se ha metido por ahí. Okay. Entonces, ¿qué pasa si es que nos quitan sangre? Bueno, ¿Qué nos va a dar? anemia. 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 Y estas anemias son generalmente anemias ferropénicas porque nos quitan hierro. El paludismo, ¿qué es lo que provoca? Destrucción de glóbulos rojos. ¿Por qué razón les destruye el glóbulo rojo? Porque le encanta la globina y el hierro. Y entonces se come el glóbulo rojo. ¿Y qué es lo que nos va a provocar? Anemia. Exactamente. Muy bien. Entonces, estos mecanismos son los que nosotros tenemos que saberlos. ¿De qué manera el parásito nos hace daño? Una palabra. Si la ameba se metió, hizo una úlcera y se metió hasta la submucosa, es una acción invasiva. En la necesidad que tiene de comer sangre, pues empieza a hacernos daño. Un ascaris que se nos salga por la nariz, ¿qué nos puede provocar? Obstrucción de vías aéreas. Puede ser una obstrucción, pero ¿cuál es la primera impresión que tenemos? Que es un temor de una alarma que le esté saliendo un gusano por la nariz o un gusano por el recto. Es una situación pero de estrés. Entonces también hay situaciones psicológicas, pues la condición normal se ve afectada porque ¿cuál es el problema de que una persona haga la deposición y le salga llena de gusanos? Uy, Dios mío, estoy podrido en vida. Sí, entonces me pongo inquieto, me pongo ansioso. Ay. Claro, esa es una miasis intestinal. No es que le va, no es que ni está podrido ni nada, pero claro, la impresión que tiene la población es esa, de que chuta, si me salen gusanos, sinónimo de putrefacción, pues. Me están comiendo vivo. Vamos a ver, entonces, un poco la respuesta inmune. ¿Cuál es? ¿Cómo nos defendemos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos defendemos de la acción de los parásitos? Esto les digo, lo vamos a ver muy simplemente para que ustedes en cuarto semestre ahí sí ya se den gusto con la inmunología. Lo primero son las acciones de tipo inespecífico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una reacción del organismo frente a cualquier agente. No es particular de un parásito. No es contra las amebas, contra las yardias, contra los ascaris. Es cualquier agente. ¿Cuáles son estas reacciones o estas defensas inespecíficas? La diarrea. La diarrea es el incremento en el número de deposiciones y en la disminución de la consistencia. Entonces, ¿por qué se produce la diarrea? Porque el parásito, el momento en que quiere meterse a la mucosa intestinal, hace que el organismo se defienda y empiece a sacudirse. Y entonces acelera el tránsito intestinal con el propósito de botarlo a ese agente. Y se provoca pues una gran cantidad de deposiciones. Esa es la explicación, esa es la diarrea, es un mecanismo inespecífico. El moco, la producción de moco en el intestino. ¿Por qué se da? Porque asimismo la mucosa no quiere que el parásito le invada y entonces empieza a tapizarla con moco para que el parásito patine y no pueda invadir. Entonces generalmente nosotros vamos a ver estas diarreas con moco que son propias de un proceso de parasitismo. La tos, un parásito que se mete en el pulmón, pues lo que hace es estimular que el árbol bronquial pues trate de botarlo. Entonces nos viene la tos, la expectoración.
Esos son mecanismos inespecíficos. Es decir, como les digo, no es que son resultado de la presencia de un agente en particular, sino que reaccionan de manera general a todo. Pero vienen luego las específicas, es decir, aquellas en las que ya se produce una respuesta frente a un agente. Entonces, la primera es la respuesta celular. Ustedes ya estudiaron estas células que hay en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Que salen a defenderle al organismo cuando hay un agente. Son los macrófagos, los leucocitos, los linfocitos, los eosinófilos. En el caso de los parásitos, las células que más se incrementan son los eosinófilos. No se olviden. Infecciones bacterianas, leucocitos. Virales, linfocitos. Las parasitarias, los eosinófilos. Y luego los anticuerpos. Ya anticuerpos específicos contra la ameba, contra el toxoplasma, contra la leishmania. ¿Qué son los anticuerpos? Ya son sustancias destinadas a destruir a un agente externo, que es el antígeno. Entonces, estas son las respuestas que tiene el organismo, inespecíficas y las específicas de tipo celular y humoral, que son los anticuerpos. A ver, es simple esto, no se me hagan bolas, ¿no? La respuesta específica es en donde se enredan. La específica está mediada por células y está mediada por anticuerpos. Entonces hablamos de inmunidad celular e inmunidad humoral. Nosotros en el laboratorio vamos a medir esa respuesta cuando hacemos los exámenes y decimos entonces, ¿están los anticuerpos elevados o están las células elevadas? ¿Eso qué quiere decir? Usted que hay ahí pues un agente externo que está disparando esta respuesta. Vamos a ver. A ver, antes de pasar. Pero los parásitos nos hacen también unos mecanismos de evasión a nuestras respuestas. No se dejan matar así nomás. Por eso es que muchas veces las enfermedades resultan de por vida. Chagas, toxoplasma no tienen cura. No hay cómo matar a los parásitos. ¿Por qué razón? Porque evaden nuestra respuesta inmune. ¿Y cómo evaden? Se meten dentro de las células, se meten dentro de un macrófago. Entonces no hay cómo matarlo. Si está metida dentro de la misma célula que es del organismo, no hay cómo matarlo. Cambia su superficie antigénica. ¿Qué es el anticuerpo? Pues es un soldado que está entrenado para matarle. Entonces, a ver, le indican, usted va a matar a este anticuerpo, a esta persona que venga vestida de negro. Entonces el anticuerpo está listo para a todo el que está de negro, ¡pam, pam, pam! Total, el día de mañana viene vestida de blanco. Y el anticuerpo, ya no hay a quien matar. ¿Qué pasó? Se cambió la superficie, se cambió la ropa. Eso es lo que se llama variación antigénica. Se cambió la superficie. Eso es lo que hace el plasmodium. Por eso no hay vacuna. Eso es lo que hace la leishmania. No hay vacuna. Porque la vacuna le da protección de 1 año. Porque luego el parásito se ha cambiado la superficie y ya la vacuna no sirve para nada. Se disfrazan. Es el mimetismo antigénico. Se disfrazan. Vean lo que están haciendo los ladrones ahora, disfrazándose de policías. Entonces entran disfrazados de policías y se meten nomás a donde sea. Pues los parásitos están haciendo, o más bien dicho, los ladrones han tomado el ejemplo de los parásitos de este mimetismo antigénico para evadir la respuesta inmune. Superficies inertes, es decir, no generan respuesta. Se cubren de una capa y no provocan ningún tipo de respuesta, pero adentro está el parásito vivo. Y la tolerancia inmune, es decir, llegamos a un estado en el que no aumenta la población de parásitos,
la longomicina. Esa es la tolerancia inmune. No aumenta la población de parásitos y no nos causa daño. Pero ahí está. Le dejamos que esté ahí, que esté comiendo y no nos causa daño. El rato que perdemos ese nivel, el parásito se nos va. Entonces eso sucede en las infecciones estas que bajan la respuesta inmunitaria, en el SIDA. Pues esa es la evidencia. Perdemos la respuesta inmune y los parásitos hacen lo que les da la gana. A ver, aquí muy rápidamente, pues, para que vean dónde nomás están los parásitos. La más frecuente, localización gastrointestinal. Ya les digo, no se olviden de estudiar, ¿no? Las porciones del intestino y qué procesos se dan en el duodeno, en el yeyuno, en el colon. Cutáneas, pulgas, piojos, sarna, hepáticas, amebas que van a meterse en el hígado, hacen un absceso hepático, pulmonares, paragónimos, hongos, cardíacas, chagas. Vean este corazón, ya lo volveremos a ver. ¿Qué ha pasado con ese corazón? El parásito se lo comió. Y al final ese corazón ya no va a funcionar y el paciente se muere. Esplénicas. Los parásitos desarrollan una forma de daño en el vaso, la malaria. Vamos a las hematológicas. Miren, aquí está el trypanosoma en la sangre. Linfáticas, parásitos que taponan los vasos linfáticos. Esa es la elefantiasis. Oculares, toxoplasma. Nos lleva a la ceguera. Miren, la destrucción de la retina. Neurológicas, cisticercosis. Vean los cisticercos en el cerebro. Esta es una afección bastante frecuente entre nosotros. Neurológicas, pues derivadas también de la, ya decía, amebas de vida libre, una meningoencefalitis ameriana. Musculoesqueléticas, cuando larvas se meten en los músculos. El caso de la, bueno, ahora ya no lo tenemos, pero era la Trichinella spiralis. Renales, los esquistosomas, urogenitales, tricomonas. Entonces miren a dónde nomás van los parásitos. Entonces no es que parasitología es sinónimo de infección intestinal, sino que ya vamos a ver que podemos encontrarlos dentro. ¿Y qué exámenes vamos a tener que hacer? Entonces vamos a examinar heces, sangre, orina, esputo, líquido cefalorraquídeo, aspirados pulmonares, aspirados bronquiales, la secreción vaginal en el caso de la tricomoniasis, y ya métodos un poco más desarrollados como los cultivos, exámenes serológicos, los test cutáneos, por ejemplo, para ver justamente leishmaniasis, pruebas moleculares. Ahora pues todo se está haciendo por PCR. Todavía no ha llegado a ser un método de uso común, sino en centros muy particulares, pero para todos los parásitos hay pruebas moleculares. La inoculación en animales, prohibida ya, no podemos trabajarlo. El seno diagnóstico, que era una prueba para el diagnóstico de Chagas. Esto consistía en infectarles a las chinches con el parásito y luego examinar sus heces. Hacíamos coproparasitario de los chinchorros. El rato que el parásito hacía la deposición, hacíamos un frotis para ver si es que está ahí o no el parásito. Y exámenes de imagen también, pues, como vimos la tomografía, la resonancia, en el caso de afecciones cerebrales. Entonces, igual, no es que parasitología es sinónimo de coproparasitario, sino que podemos estar haciendo en varios sustratos la identificación. Bueno, y para terminar entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar en los parásitos? Estos son los elementos que deben estar desarrollados en las presentaciones y en la revisión de cada uno de los parásitos. Primero, taxonomía. ¿Qué son? A ver, ya les he dicho, ¿qué son? Son protozoarios
sarcodayos, flagelados, nemátodos, tremátodos, esto. Eso es lo que tenemos que saber. El nombre y el apellido. Segundo, ¿cómo son la morfología? Porque eso nos va a permitir entender su acción y cómo los vamos a ver en el laboratorio. Entonces, en el caso de la mediasis, ustedes me van a presentar los quistes y los tocozoitos de las amebas para que nosotros veamos aquí y luego vamos al laboratorio a que reconozcan. Tercero, ¿dónde están? ¿Cuál es la localización? Acabamos de ver, ¿no? ¿En dónde están? ¿Y cómo llegaron allá? Pues el parásito está en la sangre. ¿Cómo así llegó allá? Porque le picó un insecto, pues la malaria, ¿no? Me picó un insecto y me inoculó el parásito. Entonces así llegó a la sangre. Y luego, ¿qué hace pues? A ver, ¿qué hace el parásito? Esta es la parte importante. ¿Cómo llega y qué hace? Entonces vamos a ver pues que se llama ameba histolítica o entameba histolítica porque lisa, destruye el tejido y forma las úlceras. Y claro, ¿a qué conlleva esto? A la manifestación clínica. Dolor, diarrea, con moco, con sangre. Esto es lo que ustedes tienen que saberlo bien, porque no es bueno que me digan simplemente diarrea con moco y con sangre. ¿Y por qué? Entonces, a ver, en la presentación yo le voy a preguntar, ¿y por qué diarrea con moco y con sangre? Entonces usted tiene que decirme, claro, la diarrea es porque es una reacción de tipo inflamatoria, es una reacción inespecífica, porque la ameba me está joroba y joroba, y entonces, ¿qué trata de hacer el huésped? Botarle. Moco, para evitar que se adhiera, para que le perforen. Y sangre es que cuando ya le invadió, ya se metió a la submucosa y empieza pues a salir de sangre también en las heces. Entonces tenemos que entenderlo esto, no simplemente repetir, ¿no? Claro. A eso es lo que quiero llegar, de que ustedes expliquen el por qué se producen esas manifestaciones. A ver, en la malaria, ya que estamos en este día, ¿cuáles son las manifestaciones? Fiebre, sudoración, escalofrío, cada tercer día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué viene la fiebre? ¿Por qué es la fiebre? Es una respuesta... Es una respuesta inespecífica. Inespecífica, exactamente, por la presencia de un agente en la sangre. De manera general, la fiebre pues lo que hace es evidenciar un proceso infeccioso. Sí, aumentando temperatura. Pero esta fiebre se presenta cada tercer día. Y al tercer día, ¿qué le pasa al paciente? Le produce un escalofrío tremendo y una sudoración. Eso significa de que el parásito le rompió al glóbulo rojo. Se diseminaron los elementos tóxicos y el paciente entra en esa crisis, a lo que llamamos el ataque o la crisis palúdica. Tenemos que entenderlo, el por qué no simplemente repetir, porque eso cualquiera lo puede decir. Pero ustedes de aquí tienen que salirme sabiendo el porqué de eso. Luego pues veremos los métodos de diagnóstico, cómo se los identifica y las medidas de lucha, que tienen que ver cómo se transmite, cómo evito que llegue el parásito al organismo, a través de educación, a través de acciones de atención al medio. Mucho hemos hablado de la malaria. ¿Cómo evito que me dé la malaria? A ver, recordemos. Ya, post-requisito de... ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se transmite la malaria? Por un mosquito. Entonces, ¿qué debería hacer? Evitar que me piquen los mosquitos. Si tengo ahí, pues, primero evito que incremente la población de mosquitos. Muy bien. Fumigación, evitar. Destruyo los criaderos. Pero si ya hay mosquitos, ¿qué debo hacer? Eso, el vestido, muy bien. El repelente. Protegerme en las viviendas poniendo mallas en las ventanas. Entonces todo eso tiene pues una concatenación con lo que miramos.
En definitiva, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el semestre? Un aprendizaje significativo, no memorístico. Insisto, no memorístico. Yo no les tomo de memoria las cosas, sino de análisis, de reflexión, de aplicación. Tienen que saber ustedes interpretar qué hace el parásito y cómo lo vamos a diagnosticar y a combatir. Entonces, si vamos a hacer el trabajo de campo, entonces ustedes van a ir a ver, chuta, aquí han habido muchos casos de diarrea. ¿Por qué será? Porque los niños están comiendo alimentos contaminados, están tomándose agua contaminada. La calidad de servicio. Claro, ¿y por qué eso? Porque dejan la basura en la calle, porque hacen la deposición en la calle. Pues todo tiene su sentido, tiene su concatenación. Y eso ustedes es lo que tienen que construirse, ese aprendizaje significativo, que quiere decir de que ustedes van construyendo, es un método constructivista, ustedes construyen su propio aprendizaje. No me repiten, no se memorizan. Lo que tiene que memorizarse es el nombre del parásito, eso sí, ¿no? Pero por lo demás lo vamos a ir haciendo de esta manera. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Listo, doctor. Gracias. Como dicen, con esto y un bizcocho.